Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Sí, señor, y aquí estamos en Radio Salud y seguimos, por supuesto, como todos los martes, con la columna del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, a cargo de pero Berito, lo tengo que decir más formal, me lo tengo que corregir en la cabeza antes. Es la farmacéutica Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Berito, buen Ahí día, ¿cómo está, muy estás? bien. Lo pienso de una manera, pero lo tengo que decir de otra manera. ¿Cómo va, Vero? Está muy bien. Bien, ¿vos? Bien, un gusto saludarte, un gusto verte, Igualmente. un placer como siempre, ¿eh? Bueno, la verdad que el tema que habíamos arrancado la semana pasada, imposible cortarlo en un programa, no continuarlo, el tema de los antibióticos versus perdón, la gripe versus el resfrío. Este tema involucra, por supuesto, la toma del medicamento, cómo tomarlo, qué no tomar, y me parece que es más importante qué no tomar ante la duda. Bueno, dudas que han surgido a partir de nuestra charla. Así que bueno, nada, ese comentario en principio, ¿no? Claro. Por eso se me ocurrió empezar como de cero. De Ah, cero Juan, significa. perdón. Juan, Hay unas imágenes. tenemos imágenes para pasar después, para poder compartir con Vero. No sé si las querés compartir ahora, Vero, o después. En realidad, al, al hablar de esto, de empezar de cero, porque muchas veces hablamos de que el antibiótico solo va a matar o perjudicar a la bacteria y no a nuestras células, pero es porque son distintas y tienen Ujú. estructuras totalmente distintas, entonces quizás por eso uno habla de esta manera y no se entiende. Y si la bacteria no está, el antibiótico nada tiene que hacer. Eh, Claro. Al contrario, va a ir en busca, porque siempre lo decimos, que nuestro organismo está colonizado y convivimos con gérmenes, Ujú. que son bacterias, que son hermosas y que nos hacen súper bien y que las necesitamos. Claro. El tema cuando viene un agente infeccioso, patógeno, que altera todo ese ambiente hermoso que tenemos en cada nicho, en el intestino, ¿sí? Por ejemplo, y rompe toda esa estructura amorosa que viene estando, y bueno, ahí sí se produce una patología por una bacteria que produjo un efecto disruptivo en el nicho que estemos que haya llegado. ¿Está bien? Pero Ujú. bueno, si queremos ver una de las imágenes, empezamos por la que dice Ahora vamos a... procariota, y si se estamos- puede. Sí, 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 ahora vamos a ir poniéndolas. Dame un segundito, Berito querida, Sí, claro, que estamos arreglando una cuestión, ¿eh? no hay Ya problema. vamos a ir. Pero bueno, seguimos conversando mientras Juan las va ordenando en pantalla. Bueno, lo que tenía en una de esas imágenes es la célula eucariota, que así se llaman Ahí creo, justamente. ahí la está Ahí está, ubicando. Perdón, perfecto. Berito, ahí No, Juan por las está favor. ubicando. Así que vos nos vas explicando si es que se ve, vamos a ir acomodándolas de a poquito para que. A ver si Bueno, hay hay que. una, Sí, ahí se ve. Hay una, no sé cómo lo ven en la pantalla, de qué lado, la que ahí tiene está. una colita, Perfecto. se llama célula procarionte, que es las bacterias. Tienen Que tiene estas, pelitos, tiene pelitos, tiene pelitos, tiene una colita, Ujú. que es el flagelo, que sirve para poder moverse. No todas son iguales, pero sí tienen a grandes rasgos esta estructura, y que toda esa capa rosa que tiene, que le da una contención, ellas tienen algo que se llama pared celular. Pared Bien. celular, que es como una estructura bien rígida, ¿no? Que le Ujú. da, porque adentro hay una gran presión, tiene la bacteria. Entonces, para que esa presión se mantenga, la pared le da esa contención que necesita. Bien. Por dentro, nosotros al lado tenemos las células eucariotas, que son las que tenemos en nuestro cuerpo, y que vemos que no hay ninguna pared, en este caso es una célula eh, así como genérica, ¿no? Cada tejido tiene su formato particular. Pero Ujú. bueno, vemos que en nuestro caso nosotros no tenemos pared celular para nada. Nuestras células no tienen pared celular. Bien. Muy finita, es como una capita donde entra el. Claro, es la membrana plasmática, sí tiene también la bacteria, y nosotros también tenemos membrana plasmática. Ujú. Y nuestras células tienen todo un arsenal de estructuras dentro que nos permiten
hacer el trabajo de síntesis de energía, la síntesis de proteínas, y tenemos toda esa información almacenada en el núcleo. Ok. Tenemos aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias, ¿sí? Ujú. Y como insisto, adentro tenemos el núcleo tiene su lugar, el ADN está guardado dentro del núcleo. En Bien. cambio, la bacteria dentro tiene un nucleoide, no tiene una estructura núcleo propiamente y bien estructurada como la tenemos nosotros, tiene ribosomas, que es para la síntesis de proteínas, pero no tienen mitocondria. La mitocondria también es fundamental, que muchas veces lo hemos nombrado, para la síntesis de la energía. Claro, Esa sí. función en la bacteria la cumpliría la membrana plasmática. Gracias, Juan. Ahí tenemos la Ahí otra tenemos, imagen. ahí tenemos la otra imagen que ahora vamos a ir por ella. Bien. ¿Está bien? Entonces, son bien diferentes, para que podamos apreciar, son bien diferentes una célula, la nuestra, que es eucariota, con la procariota, que serían las bacterias. Ok. Ahí está muy piola la imagen, ¿eh? Como para poder, gráficamente lo Algo que decimos, muy gráfico. graficarlo. Y estamos en la radio, no tenemos una sala, no tenemos un PowerPoint No, como para estar. pero todas las plataformas Vamos a digitales hacer. están viendo esto en vivo. Perfectísimo. Bueno, y acá lo que tenemos en esta otra imagen es una bacteria, la misma que teníamos antes, con flagelos, con los pelitos, con el nucleótido que tiene adentro, con los plásmidos, con los ribosomas que sintetizan las proteínas, y al lado tenemos un virus. Como Ujú. ven, tampoco se parece, porque el virus, ¿qué tiene? Bueno, esas espículas me hace acordar el COVID, y adentro tiene ARN, que es lo que ella necesita para tener la información, es la información de sus propias proteínas, Ujú. pero no tiene nucleótido, no tiene membrana plasmática, no tiene pared, perdón, no tiene pared, no tiene demasiadas organelas, no tiene nada. Ajá. Ella necesita de entrar en alguna célula para usar el arsenal de toda esa belleza de fábrica que tiene cada célula El para huésped. producir, para producir sus propias proteínas y ser más virus, hacer más virus. Entonces, las tres células son bien diferentes. Sí, sí. Muy interesante. Muy Bien, interesante. entonces, si nos plantamos en que estamos hablando del tema antibióticos, o sean bactericidas o sean bacteriostáticos, que ahora vamos a ver esa diferencia, es para hacerle frente a una bacteria y destruirla o detener su crecimiento porque es patógena, porque está generando alguna enfermedad que pone en riesgo la salud de la persona que la está Ujú. transitando. Entonces, ¿qué hacen? Los antibióticos van a ir en busca de ir flanqueando alguna de esas estructuras que tenga el antibiótico, como para, bueno, hasta acá llega esta bacteria, o te matamos o detenemos tu crecimiento. Esa es la diferencia entre bactericida, que mata a la bacteria, o bacteriostático, donde detiene el crecimiento, que de alguna manera genera un perjuicio para esa bacteria, que no puede seguir multiplicándose al ritmo que lo venía haciendo. Son distintas formas de métodos de acción del antibiótico, de cada Exactamente. O sea, antibiótico, cada antibiótico tiene dónde entrarle a esa bacteria, su a un mecanismo mecanismo de de defensa. acción. Entonces, habría como 5 grandes mecanismos para hacerle frente a una bacteria. Ok. Y una, como dijimos, que es algo distintivo que tiene la bacteria, que es esa pared celular, entonces lo que van a hacer es inhibir esa síntesis de esa pared celular para esa bacteria, porque dijimos que era muy importante esa pared, porque la mantiene contenida, porque adentro de la célula hay mucha presión, ¿sí? En la bacteria. Dentro de la bacteria. O sea, digamos que es más fuerte, más resistente a, o puede ser más resistente a los antibióticos o más difícil de atacar que un virus, ¿no? ¿O no? Sí, y el virus también es complejo. No tenemos muchas herramientas más que hacerle frente con nuestros propios anticuerpos al virus, porque no tenemos Claro, algo claro, como para decirle, bueno, ¿por dónde tenés te razón. entro? Porque vos vas a usar mi maquinaria para vos multiplicarte, entonces, ¿cómo hacemos? Nuestras defensas, dependemos mucho de nuestras defensas. Defendemos mucho de nuestras defensas. Y Claro, bueno, tenés en el razón. caso de la bacteria, dijimos, un punto muy importante para hacerle mella sería atacar su pared celular, que es bien Ok, gruesa y bien turgente y bien sí. firme.
Bueno, y así es que existen antibióticos que van a actuar en la pared celular. ¿Y cuáles son? Los que son maravillosos, que son los beta-lactámicos, que son las penicilinas, las cefalosporinas, ¿sí? Que las Ujú. de primera, de segunda generación, los carbapemenen, que también, que son básicamente también los de uso hospitalario, la vancomicina, que también es de uso hospitalario, va a actuar básicamente rompiendo, generando poros en esa pared celular para evitar que se siga replicando esa bacteria y para destruirla. Porque como Ujú. dijimos, si le empezamos a hacer poros o le empezamos a debilitar, se va a empezar a llenar de líquidos interiormente y como dijimos que tenía mucha presión, lo que va a hacer es aniquilar a esa bacteria, básicamente. Bien, bien. Otra de las, digo los grupos de antibióticos como para que tengamos en cuenta Sí, y sí, que sí, cada sí. uno actúa en esta bacteria que es totalmente distinta a nuestras células, célula bacteria es totalmente distinta a nuestras células y por eso el antibiótico va a actuar en esa bacteria. Nuestras células no tienen pared. Los efectos adversos que se ven de los antibióticos es porque matan a nuestras propias bacterias buenas, que también tienen esta estructura de las malas, porque son bacterias y tienen Claro. una determinada estructura, ¿se entiende? O sea que está bueno esto, ¿no? Porque el antibiótico no solamente va a atacar la pared celular de las bacterias malas, se puede decir así, Y sino de las propias de nuestro patógenas, cuerpo. sí. Ahí está, Claro, patógenas. Sino claro, las las propias bacterias, nuestras. claro, las bacterias, en nuestro intestino tenemos bacterias, tenemos levaduras, tenemos otros gérmenes, ¿no? Pero las bacterias se llaman bacterias porque tienen esta estructura, como dijimos, la pared celular, la membrana y demás. Y sí, es como te estoy diciendo. Otro tipo de antibióticos actúan afectando a lo que está más internamente de la bacteria, que sería la membrana, su estructura de membrana, ¿sí? Ujú. Y en la medida que nos vamos adentrando, también hay otros antibióticos que entrando dentro de la bacteria van a ir frenando esa síntesis de proteínas que necesita la bacteria para que para multiplicarse y seguir avanzando y seguir creciendo, ¿sí? Y de una Ujú. salen dos y de esas dos cada una salen dos y así son un crecimiento exponencial tienen las bacterias, ¿sí? Claro. Rápidamente se multiplican. Entonces, si frenamos esa síntesis de proteínas, ¿para qué son las proteínas? Para seguir haciendo más de ellas, es otro mecanismo de acción que tenemos vigente. ¿Cuáles son? Por si las conocemos de nombre o las utilizamos. Unas son las tetraciclinas. Ujú. ¿Cuáles son? Doxiciclina, minoxiclina, que se usan mucho para el acné. Sí, sí. Bien. Luego tenemos aminoglucósidos como gentamicina, tobramicina, neomicina. ¿Sí? Ujú. Se suelen utilizar para Muy uso crema. oftalmológico Ah, o no. cremas Ah, también, también. claro. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los macrólidos, como la claritromicina, la acitromicina, se las Sí. conoce, la eritromicina Eritromicina, también. que son de tomas más espaciadas, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sobre todo la acitromicina, que suele ser una toma diaria. Hay uno que creo que son 3 días nada más. ¿Puede ser? ¿O por ahí tengo otro medicamento en la cabeza? Sí, la citromicina viene de presentaciones de 3, de 5 y de 6 comprimidos. Y Tres la días, toma es, en teoría, a claro, veces sí, hay sí, que reforzar, depende. depende cuadro. Y este tipo de antibióticos se utilizaría, si bien los betalactámicos y las penicilinas son súper potentes y efectivas, hay pacientes que son alérgicos a la penicilina, entonces habría que quizás buscar estas alternativas para matar el germen, como son estos que estoy mencionando, que no son penicilinas, ¿sí? Ujú. Esta Y nota no la sé, voy a mandar a muchas profesoras de biología que tengo conocidas, uy, porque, bueno, no, no, porque está muy bueno el tema y debería haber, estos temas deberían tratarse en las escuelas para que el mensaje llegue a la casa, dice, che, papá, mamá, escuché esto en el colegio, quizás ven, porque los chicos repiten sí, y sí. absorben todo, y estos temas son muy buenos para tratarlos en las escuelas. Al menos como para que se entienda qué es el antibiótico tan Totalmente, banal y demás, totalmente. ¿no? Y no sé si vamos a llegar hoy con el tema de la resistencia, porque por eso quería puntualizar y empezar de cero,
de todo esto que vimos hasta ahora. No, y lo continuamos. Por eso Analía nos dice aquí, gracias Analía, dice, por eso es que me agarran a veces diarreas con el antibiótico. Muy linda la charla. Bueno, claro, y lo que quería después agregar, para evitar esas diarreas. Sí, por eso es que ocurre. Eh, entonces, como dijimos, podemos atacar la pared, podemos atacar la membrana, podemos ir y hacerle frente a la síntesis de proteínas y también a esa especie de núcleo de ADN que está ahí suelto también en el medio de ese citoplasma, que tiene la información para seguir generando más bacterias, también podemos inhibir eh, esa síntesis de ácidos nucleicos, y que tenemos a las quinolonas, ciprofloxacina, por ejemplo, metronidazol, nitrofurantoína, que se está utilizando para infecciones urinarias, y la rifampicina, por ejemplo. Los de ejemplos, por si les resuena, por si alguna vez los tomaron, por si alguna vez los escucharon, pero hay muchos de ellos que nombré que sí, son de uso bastante frecuente, y que al menos les sonará la palabra que estoy utilizando. Sí, sí. Y una última opción es interferir en los procesos metabólicos, y ahí sería el trimetoprima, sulfamethoxazol, por ejemplo, el metabolismo de lo que es el ácido fólico y demás. La bacteria genera su propio ácido fólico, los seres humanos lo tenemos que, exógenamente los tenemos que incorporar. Mira vos. Entonces, a grandes rasgos, estos serían los flancos de acción que tienen los antibióticos para hacerle frente a la bacteria. Pero Mira como qué entidad inteligente. Fabrica su ácido súper, fólico. Mira vos. son súper. Pero, como venimos diciendo, las bacterias no se quedan atrás, se queda quieta ante estas circunstancias. ¿Cómo venís? Vos vas a evitar que yo fabrique, y que vos me vas a romper la pared, y que vos me vas a atacar mis ácidos nucleicos, y que yo no voy a sintetizar mis proteínas. Pues no, vamos a evitar que el antibiótico entre y haga sus efectos. Claro. A ver cómo se empieza a defender de eso. ¿Cómo se empieza a defender? Entonces, bueno, ahí empieza a generarse lo que es la resistencia, que a veces dice, bueno, no me está siendo efectivo este antibiótico, entonces tengo que rotarlo o tengo que acoplarle otro como para hacerle frente a esta bacteria. Entonces, bueno, los mecanismos que pueden ser es evitar que entre el antibiótico a la bacteria. Hay poros en las membranas, si no es que son totalmente impermeables. Esto es un flujo que entra y sale, por más que la pared sea rígida, hay información que va pasando entre el interior y el exterior. ¿Está bien? Sí. Por otro lado, puede hacer que se modifique, en vez de el antibiótico que entró lo hace como salir, ¿sí? Digo, lo expulsa de la bacteria. Entrás pero salís. ¿Está bien? Bien. Modifican el sitio de acción, o, por ejemplo, el que bloquea la vía para la síntesis de ácido fólico, que habíamos dicho, la trimetoprima y sulfamethoxazol, que es el famoso Bactrim. Bactrim, ahí está. Claro. Sí. Por ejemplo, bueno, busca como listo, por acá me lo bloqueaste, voy por otro camino. Me bloqueaste esta calle, me hiciste piquete acá, bueno, me voy por otra calle. ¿Está bien? Sí. Entonces, bueno, buscan alternativas como para sortear estos efectos, estas situaciones incómodas en que los pone el antibiótico. Claro. Entonces eso se va a ver reflejado en cómo está el paciente, si nota mejoría, si no nota mejoría, a los 2, 3 días, por ejemplo, en una infección urinaria, y se le da el antibiótico, a veces se hace empíricamente, pero si al segundo día no notamos una mejoría en los síntomas, claramente no estaría siendo el antibiótico correcto. Segundo día es un promedio como para ir notando alguna mejoría. Como digo, de una infección urinaria en tratamiento antibiótico. Ok. Y si quizás no se hizo el eritro, o sea, si en realidad se hizo empíricamente el tratamiento. Con esto quiero decir que no se hizo el cultivo de orina y no se verificó qué antibiótico. O a la par se empieza con este antibiótico y se está esperando el resultado del cultivo de la orina y del antibiograma. Eso nos va a Ok. indicar, hay un germen, se llama tanto, y qué antibiótico lo va a poder eliminar. Y ahí hay un listado que, viste, cuando leen los análisis de laboratorio dice sensible o resistente.
Bueno, si ese germen es sensible a ese antibiótico, vamos a ir por ese antibiótico. Si el paciente no presenta reacción alérgica a ese antibiótico, por supuesto, y que la toma sea lo más fácil posible, como para garantizar el cumplimiento y la adherencia al tratamiento. Claro, claro. Con esto también va de la mano que si noto la mejoría y estoy en tratamiento antibiótico y me dijeron que lo tengo que tomar 5 días y yo el tercer día ya estoy mejor, no lo tengo que suspender. Claro, porque a veces, y esto lo he escuchado, no, ya está, ¿para qué tanto antibiótico? No, me va a terminar haciendo mal, deja así, ya está. Te vas a terminar haciendo mal si no terminas el tratamiento. ¿No? Porque las bacterias, siempre alguna queda que no terminó de... Si yo me siento mejor, la mayor carga bacteriana, evidentemente, no está más, pero que hay todavía bacterias dando vuelta, haciendo de las suyas. Entonces, bueno, hay que cumplir con el tratamiento y evaluar, obviamente, la sintomatología del paciente, cómo va evolucionando o no ante el tratamiento que está impartido, ¿sí? Ujú. Básicamente por todo lo que explicamos. Perdóname, Berito, estaba viendo acá una consulta. Gracias, Mario. Dice, perdón, una consulta. Si yo no tomo antibióticos porque no quiero, dice, ¿voy a tardar en curarme más o me voy a agravar la enfermedad? Saludos. Como decimos siempre, primero hay que ver de qué patología estamos hablando, si verdaderamente tiene una infección bacteriana, va a depender del sistema inmune de la persona. Y sí, si no tengo los soldados para hacerle frente al enemigo que viene suficientes, y no la voy a pasar bien. Claro, acá el cuadro se puede complicar, digo yo, Vero, corregime, Claro, a diferencia de un virus que lo que atacamos son la sintomatología, no con antibióticos, y estoy hablando en general, ¿no? A nivel genérico. claro, ese es el tema. El virus ataca de una manera, tiene su determinado efecto y para poder seguir siendo virus necesita entrar a mi célula eucariota, dar toda mi fábrica, Ujú. ¿sí? Detener lo que está haciendo mi célula para mi beneficio y toma posesión de esa célula, de esa fábrica, ¿sí? Para generar más virus. Claro, claro. Pero bueno, no es que entra solo y que nadie le hace frente. Sí tenemos el sistema inmune. Cuanto más robusto esté el sistema inmune de la persona que esté transitando, viste que a veces tenemos el mismo germen que está transitando en una comunidad, hay personas que terminan internadas, Ujú. otras están en cama y otras quizás tengan una rinorrea o una simple molestia que no les imposibilita las tareas diarias. Sí, sí. Entonces, ante el mismo germen, el huésped va a responder de una manera distinta de acuerdo a cómo esté su sistema inmune. Ujú. Y siguiendo con el tema de los antibióticos y por los efectos adversos que mencionó una de tus oyentes, lo que tenemos que incorporar es la toma de probióticos Mm. antes, una hora antes por lo menos de la toma del antibiótico. ¿Quién lo Antes de hace eso? empezar a tomarlo. Sí, Antes de empezar, muy poca claro. gente lo debe hacer, sí. Pero ya deberíamos salir así con la receta del antibiótico y del probiótico Del médico. del médico, Ujú. ¿sí? A título Eh, de, evitar los efectos, o sea, que nuestra flora, las bacterias buenas que tenemos, no las que mate, claro. no las mate, que estén ahí, que resistan. Las Bien. seguimos exógenamente en una carga importante, las seguimos agregando, Ujú. Bien. como para que también no se vean afectadas por el antibiótico. En vagina, o sea, donde tengan las bacterias, siempre después va a haber un efecto adverso. Eh, las mujeres muchas veces, si toman antibióticos, después terminan con alguna infección vaginal, ¿sí? Ah, Porque también matamos la bacteria, los lactobacillus, hermosos que también tenemos a nivel vaginal, a nivel digestivo, ¿sí? sí, sí. Entonces, vamos a proteger eso y evitar ese efecto adverso. Y te puedo asegurar que tomás el antibiótico y no tenés ninguna molestia Me hace de las acordar de esto las que te mencionaron. cuando hablamos de radioterapia o de rayos en cuestiones oncológicas, ¿no? Cuando se dice que te mata las células cancerosas, pero también te mata las buenas. Siempre hay una cal y una de arena en todo, ¿no? Claro, bueno, en algún momento va a haber una medicina un poco más específica para la patología y para el paciente puntual, Ujú. ¿sí? Que se libere el fármaco en la célula afectada y no en las sanas.
Ya llegaremos a todo, o sea, no estoy hablando de algo muy descabellado. Sí, 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 sí. Que se dirija a la zona donde tiene que ir y listo, y no recorriendo todo el cuerpo y generando los efectos, sí, como cualquier otro fármaco tiene efecto Sí, sí, adverso, que claro, es beneficioso para el pulmón, pero afecta al corazón y así claro, estamos, ¿sí? exactamente. Eh, bueno, Berito, quizás nos quede redondear un poco el tema. Mira, se nos fue el tiempo. Este, A ¿Queda grandes algo? rasgos, más o menos dimos un pantallazo, quería que Bueno, tuvieran la idea de esto, de que claramente son diferentes las tres células que hablamos y que por eso el antibiótico solo funciona si tenemos toda esa estructura de bacterias, si tenemos virus o células eucariotas, ¿no? ahí está. Me encantó la clase, profe, ¿eh? La verdad que Bueno, me alegro. me gustó mucho Vamos a ir con, realmente. Muy vamos a ir con didáctica, imágenes. Me muy, alegro mucho. muy didáctica, muy didáctica. Berito, querida, te mando un besote enorme. Igualmente, un cariño para todos. Gracias por atendernos como Buena siempre. semana. Igualmente, Vero. Bueno, ahí estuvo nuestra queridísima amiga, insisto, muy práctica, didáctica, entendible para los que no somos farmacéuticos, no somos especialistas en la materia. La verdad que muy sencilla la explicación. Este, insisto, la voy a mandar a los colegios y contactos que tengo, docentes, colegas, sobre todo en biología, ciencias naturales, para que se pueda explicar en las escuelas, ¿no? De esta manera sencillita.